Bienvenidos a este video de Matemática con Lebrón, en el que aprenderás las demostraciones de las funciones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos. También las funciones trigonométricas del ángulo doble y el ángulo medio. Comencemos. Las funciones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos son herramientas matemáticas esenciales utilizadas para simplificar y resolver expresiones y ecuaciones trigonométricas que involucran la suma o diferencia de dos o más ángulos. Además, permiten transformar una expresión trigonométrica en otra más manejable y facilitan el cálculo de valores trigonométricos de forma más precisa. Para la demostración nos vamos a apoyar en estas dos figuras. Sean A y B dos ángulos agudos positivos colocados en forma estándar. Entonces, el triángulo EOD de la figura 2 se obtuvo al rotar en dirección negativa el triángulo AOB de la figura 1. O sea, este triángulo que está aquí es este mismo triángulo rotado. ¿Qué significa? Que ambos triángulos son congruentes, ya que es el mismo ángulo, el mismo triángulo. Entonces, al rotar en dirección negativa, obtenemos la figura 2. Por lo tanto, la distancia que hay desde A hasta B, o sea, el segmento AB, su distancia es igual a la diferencia de las primeras componentes al cuadrado más las diferencias de las segundas componentes al cuadrado. Y esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, aquí vamos a desarrollar esta diferencia de cuadrado aplicando el binomio de Newton. Por ejemplo, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades será igual siempre al cuadrado de la primera cantidad menos el doble del producto de ambas cantidades más la segunda cantidad al cuadrado. Y eso mismo que hicimos en este paréntesis lo vamos a hacer aquí con las expresiones que tienen seno. Ahí está, desarrollado. Luego vamos a simplificar agrupando los términos que tienen coseno cuadrado y seno cuadrado, ya que esto es una identidad pitagórica. Y menos 2 coseno de A coseno de B, junto con este menos 2 seno de A seno de B, podemos factorizar sacando el menos 2 como factor común, así de esta manera. Luego, coseno cuadrado más seno cuadrado ya dijimos que es 1, por lo tanto, ahí que me daría 1 más 1 menos esta expresión que ustedes ven acá. O sea, esta sería la expresión 1 más 1, 2. Esta sería la expresión que define la distancia entre A y B. Además, en el otro triángulo podemos decir que la distancia desde E hasta D, mire, de aquí hasta aquí, viene dada por esta fórmula. Las diferencias de las primeras componentes, mira aquí, al cuadrado, más las diferencias de la segunda componente, esto y el 0. Luego desarrollamos este binomio como en el caso anterior. Míralo aquí, el cuadrado de la primera menos el doble de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda, 1 al cuadrado, 1. Más, aquí hacemos lo mismo, pero seno de A menos B menos 0 es igual a C de A menos B. O sea que simplemente hay que elevar al cuadrado esto, ya que es una sola expresión. Así, de esta manera. Luego vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a agrupar lo que tengan seno y coseno al cuadrado de esta manera para aplicar la primera relación pitagórica. Y luego este menos 2 coseno de A menos B lo vamos a poner acá, de esta manera. Luego aquí ya sabemos que eso da 1 por la relación pitagórica. Entonces me queda 1 más 1 menos 2 coseno de A menos B. Así. Entonces 1 más 1, que son términos semejantes, los sumamos y me queda que la distancia desde E hasta D viene dado por esta expresión. Luego, como AB y ED son segmentos iguales, ¿verdad? O congruentes, entonces podemos afirmar que la distancia de E hasta D es igual a la distancia de A hasta B. Por lo tanto, entonces, eliminamos aquí los términos que son iguales, ya que si ese 2 yo lo muevo para acá, cambia de signo o cambia de operación. Y también este menos 2 lo muevo con este menos 2 y puedo eliminarlo. Entonces, ¿qué nos queda? De inmediato nos queda la fórmula del coseno de la diferencia de dos ángulos, que viene dado por esta expresión. Así de fácil puede demostrarse el coseno de la diferencia de dos ángulos. De igual forma, para el coseno de la suma,
La resta es un caso especial de la suma, por lo tanto, esta suma también podemos expresarla como una resta de esta manera. Coseno de A menos B, ya que negativo por negativo da positivo. Esas dos expresiones son iguales. Entonces, aquí observamos que vamos a aplicar nuevamente lo dicho anteriormente. O sea, donde quiera que está B, voy a colocar menos B, ya que eso es lo que dice aquí. Pero antes de poder simplificar esta expresión, tenemos que conocer la definición de función par y función impar, ya que tanto el coseno es una función par y el seno es una función impar, y vamos a explicar el por qué. Entonces, una función f es par si f de menos x es igual a f de x. Ejemplo, f de x es igual a x cuadrado, es una función par, ya que f de menos x, si evaluamos la función para menos x, observamos que nos da la misma función f de x. O sea, f de menos x es igual a f de x. Si pasa esto, se dice que la función es una función par. Pero una función f es impar si f de menos x es igual a menos f de x. O sea, a la función negativa evaluada en la variable positiva. Ejemplo, f de menos x es igual a x a la 3. Es una función impar ya que f de menos x es igual a menos x al cubo, que es igual a menos x al cubo. O sea que f de menos x es igual a menos f de x. De ahí podemos afirmar que la función seno es una función impar porque el seno de menos teta es igual a menos seno de teta para todo teta real. Y la función coseno es una función par porque el coseno de menos teta es igual al coseno de teta para todo teta real. Entonces, sabiendo eso, podemos entonces simplificar esta expresión, donde aquí el coseno de menos b va a ser igual al coseno de b, por lo dicho anteriormente. Míralo aquí. Y el seno de menos b es igual al menos seno de b. Entonces, ese menos multiplicado por este signo positivo me da negativo. Por lo tanto, el coseno de la suma de dos ángulos viene dado por esta expresión. El producto de los cosenos menos el producto de los senos de los ángulos dados. A diferencia de aquí, que es el producto de los cosenos más el producto de los senos de los ángulos dados. Esa es la diferencia. Entonces, todas las demás demostraciones van a estar basadas en la del coseno de la diferencia de dos ángulos. También debemos recordar el concepto de cofunción. En trigonometría, una función f es cofunción de otra función g si y solo si f de pi medio menos a es igual a g de a. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo el seno de 60 grados, esto equivale al coseno de 30 grados. O sea que cuando hablamos de cofunción, estamos hablando de las funciones trigonométricas complementarias. Las identidades de cofunción, algunas de ellas son estas. Por ejemplo, el coseno de pi medio menos a es igual al seno de a, ya que la cofunción del seno es el coseno y viceversa. Y así sucesivamente. Entonces, un ejemplo, como ya había dicho, coseno de 60 es igual al seno de 30. Funciones trigonométricas complementarias o cofunción. Vamos a demostrar ahora el seno de la suma de dos ángulos. Entonces, el seno de la suma de dos ángulos nos vamos a apoyar en este concepto de cofunción. Por ejemplo, A más B es un ángulo agudo, por lo tanto, su complemento lo podemos conseguir restándole ese A más B a pi medio. O sea, como pi medio es lo mismo que 90 grados, si yo le resto un ángulo agudo a 90 grados, voy a tener otro ángulo agudo. Por lo tanto, son complementarios. O sea que el seno de A más B puede expresarse como el coseno de pi medio menos A más B. Y a su vez, si aplicamos propiedad asociativa, tendríamos que eso es lo mismo que el coseno de pi medio menos A menos B. Si ustedes observan, ya aquí tenemos el coseno de la diferencia de dos ángulos, dicho anteriormente, en la fórmula que vimos del coseno. Solamente tendríamos que reemplazar en dicha fórmula y nos quedaría algo como esto. Miren. El coseno de la diferencia de dos ángulos es igual al producto de los cosenos más el producto de los senos de ambos ángulos. Pero aquí tenemos otro ángulo en el cual podemos utilizar también la cofunción.
Recuerde que el coseno de pi medio menos a, su cofunción es seno de a. Por lo tanto, el seno de a más b viene dado como seno de a, al reemplazar esto por su cofunción, por el coseno de b, más el coseno de a por el seno de b. Y ya, así queda demostrada el seno de la suma de dos ángulos. Y para la diferencia, pues nos vamos a basar en esta misma demostración, ya que el seno de a menos b puede expresarse como el seno de a más menos b. Como dijimos, la resta es un caso especial de la suma. Y entonces observamos que ya aquí tengo el seno de la suma de dos ángulos, aunque este ángulo sea negativo. Por lo tanto, donde quiera que esté b en esta expresión, voy a cambiarlo por menos b. Así, de esta manera. Así. Y luego, sabiendo la definición de la función par e impar, ya dijimos que el coseno es par, por lo tanto, el coseno de menos b es igual al coseno de b. Y el seno de menos b es igual a menos seno de b, por lo tanto, nuestra fórmula quedaría de esta manera. Así. Bien, nos corresponde ahora demostrar la tangente. Ya sabemos que por definición, la tangente de un ángulo es igual al seno sobre coseno. Como en este caso estamos hablando de la tangente de la suma de dos ángulos, pues vamos a reemplazar por una identidad en la que haya seno de la suma de dos ángulos entre coseno de la suma de dos ángulos. Por lo tanto, ya sabemos que el seno de la suma viene dado por esta expresión y el coseno por esta otra. Entonces, si esta expresión nosotros la dividimos por coseno de A, coseno de B, para simplificarla, tendríamos lo siguiente. Tendríamos esta expresión. Fíjese que cada uno de esos términos fue dividido por coseno de A, coseno de B, quedándonos de esta manera. Luego, aplicamos la definición de la tangente, que seno entre coseno es tangente. Y si tú divides una cosa entre sí misma, te da 1. Por lo tanto, aquí yo tengo tangente por 1, que es igual a tangente. Y así queda demostrada la tangente de la suma de dos ángulos. De igual forma, para la tangente de la diferencia, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los demás ejemplos. Vamos a expresar esa diferencia como una suma, a más menos b. Por lo tanto, tangente de a menos b viene dado por, en la misma fórmula de la tangente, voy a cambiar a b por menos b, y la tangente también es una función impar. Por lo tanto, la tangente de menos b se convierte en menos tangente de b, y así lo único que hace es cambiar los signos en la fórmula de la suma. Aquí, en las diferencias, lo que hace es que le cambie los signos a la fórmula de la suma y san se acabó. Bien, vamos a ver también que si nosotros hacemos A igual a B en las fórmulas de la suma de dos ángulos, se obtienen las fórmulas del ángulo doble. Por ejemplo, aquí tenemos esta primera que se puede demostrar así. El coseno de A más B ya viene dado por esta expresión demostrada anteriormente. Si nosotros hacemos que A sea igual a B, tendríamos que coseno de A más A, donde quiera que está B, pongo una A. Entonces aquí observamos que coseno de A más A es lo mismo que coseno de 2A. Igual a coseno de A por coseno de A me da coseno cuadrado de A, y seno de A por seno de A, seno cuadrado de A. Y ahí queda demostrado de inmediato el coseno del ángulo doble. Para el seno del ángulo doble vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir seno de A más B viene dado por esta expresión. Entonces, donde quiera que esté B, lo voy a cambiar por una A. O sea, seno de A más A viene dado por esta expresión. Y entonces seno de A más A es lo mismo que seno de 2A igual a seno de A por coseno de A más coseno de A por seno de A es la misma expresión. O sea que yo estoy sumando dos cosas iguales. Por eso me queda 2 seno de A coseno de A. Y así queda demostrado de inmediato. Y para la tangente hacemos lo mismo. En la fórmula de la suma voy a cambiar a B por A, así de esta manera. Y entonces tengo tangente de A más A, que es tangente de 2A. Igual a tangente de A más tangente de A me da 2 tangente de A. Y aquí tangente de A por tangente de A me da tangente cuadrado de A. Así de inmediato queda demostrada la tangente del ángulo doble. Muy bien. De esas mismas fórmulas, puede obtener una fórmula para el coseno cuadrado en términos del coseno del ángulo doble. O sea que de ahí resultan las identidades con cuadrado. Por ejemplo, el coseno cuadrado de A es igual a 1 más coseno del ángulo doble entre 2. Y ya sabemos que el coseno del ángulo doble viene dado por esta expresión. Si despejamos el coseno de cuadrado de A,
Entonces me quedaría seno cuadrado, ¿verdad? Si yo lo muevo para allá, más coseno del ángulo doble. Luego, este seno cuadrado lo puedo reemplazar por la primera relación pitagórica, despejándolo, me quedaría 1 menos coseno cuadrado, que es lo mismo que seno cuadrado, más el coseno del ángulo doble. Luego, este coseno lo muevo para acá y cambia de signo, me quedarían 2 coseno cuadrado, y para el lado izquierdo me queda 1 menos coseno del ángulo doble. Luego, el 2 que está multiplicando viene para la derecha dividiendo, ya que cambia de operación. Ahí está la demostración para el coseno del cuadrado de A. De igual forma, para el seno cuadrado de A, básicamente lo mismo. Aquí voy a despejar el seno cuadrado. Aquí está, todos esos son procedimientos algebraicos. Voy a cambiar el coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado de la primera relación pitagórica. Luego me queda 1 menos coseno del ángulo doble. Y el 2 que está multiplicando al seno cuadrado va a pasar dividiendo de esta manera. Y ahí queda demostrado automáticamente. Luego, para la tangente, simplemente la definición de la tangente es seno sobre coseno. O sea que voy a tener esta expresión, seno sobre coseno. Y si tú tienes una división de fracciones con denominadores iguales o fracciones homogéneas, pueden eliminarse los denominadores y me quedaría la fracción esto sobre esto, de esta manera. O sea que la tangente al cuadrado viene dado por esta expresión y así queda demostrado de inmediato. Y también si sustituimos x por 2a en las identidades con cuadrados, se obtienen las identidades del ángulo medio o del ángulo mitad. Por ejemplo, el coseno cuadrado del ángulo mitad o del ángulo medio es igual a 1 más coseno de x entre 2. Entonces, esto es basado en esta fórmula. Por ejemplo, dijimos que si cambiamos a x por 2a, aquí si yo despejo a x, despejo a a, el 2 que está multiplicando con a pasa dividiendo, o sea, para poder sustituirlo aquí por a. O sea que en vez de poner coseno cuadrado de a, voy a poner coseno de x entre 2, ya que fue el 2 pasó dividiendo. Luego tenemos que 2a es lo mismo que x, estamos diciendo aquí. Por lo tanto, el coseno del ángulo doble se convierte en coseno de x por un cambio de variable, vamos a decir así. Ok, y así queda demostrado. Lo mismo para el seno del cuadrado del ángulo medio, que viene dado por esta expresión. La demostración se basa en esta. Cambiamos a x por 2a y resulta de esta manera así de fácil. Luego, la tangente cuadrado del ángulo medio también viene dado como el seno sobre coseno. O sea que voy a tener esto entre esto. Y así sucesivamente, tangente cuadrado del ángulo medio o del ángulo mitad es igual a esa expresión que ustedes ven acá. Un ejemplo, para aplicar las fórmulas de las funciones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos. Sabiendo que el seno de alfa es igual a un medio y que el coseno de beta es raíz de 2 sobre 2, calcular el seno y el coseno de alfa más beta. Lo primero que tenemos que hacer es que para nosotros aplicar el seno, por ejemplo, de la suma de ángulos, necesito el seno de alfa y el coseno de alfa y solamente se me da un dato, el seno de alfa. Lo mismo para el coseno de beta. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a construir un triángulo y vamos a apoyarnos en la definición del seno y del coseno. Aquí voy a colocar, por ejemplo, el ángulo alfa y ya sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que tengo dos datos del triángulo. Ahí están, cateto opuesto sobre hipotenusa. Y mediante el teorema de Pitágoras puedo conseguir entonces este cateto. Entonces, por Pitágoras conseguimos el cateto que nos falta. Ahí está. Y así puedo buscar el coseno del ángulo alfa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y ya ahí está. Lo mismo para el ángulo beta. Voy a construir un triángulo. Voy a colocar los datos que se nos dan, como el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí están los datos. Y el cateto opuesto a dicho ángulo lo vamos a obtener mediante el teorema de Pitágoras. Aquí está. ¿Ok? Y así tenemos el seno del ángulo beta. Una vez que ya tenemos todos los datos, reemplazamos en dicha fórmula y así sucesivamente. Por ejemplo, el seno de alfa más beta será igual al seno de alfa, que es un medio, por el coseno de beta, que es raíz de 2 sobre 2, más el coseno de alfa, que es igual a raíz de 3 sobre 2, y el seno de beta, que es igual a raíz de 2 sobre 2. Luego, solamente tenemos una multiplicación de fracciones para poder simplificar estas expresiones. 1 por la raíz de 2 me da raíz de 2 y 2 por 2, 4.
más la raíz de 3 por la raíz de 2, que me da raíz de 6 entre 4. Y ahora tenemos una suma de fracciones homogéneas, o sea, de igual denominadores. Si pasa esto, solamente vamos a sumar los numeradores y el denominador se queda igual, de esta manera. Como la raíz de 2 es un número irracional, pues no podría sumarlo con la raíz de 6. Entonces, si quiero este resultado en valores exactos, debo dejarlo expresado hasta ahí. Lo mismo con la fórmula del coseno. El coseno de alfa más beta viene dado por esta expresión. Nos toca simplemente reemplazar cada una de estas funciones ya que tenemos los datos. Y lo mismo que hicimos aquí, vamos a multiplicar raíz de 3 por raíz de 2, me da raíz de 6 y 2 por 2, 4. Hacemos lo mismo aquí, 1 por raíz de 2, me da raíz de 2 y 2 por 2, 4. Luego una suma de fracciones homogéneas quedándonos de esta manera. Así de simple. O sea que lo que podemos resumir diciendo que las funciones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulo, del ángulo doble, del ángulo mitad, lo que hacen es que nos simplifican la vida, ya que podemos tener un ángulo, por ejemplo, de 15 grados, y si queremos saber la función trigonométrica de 15 grados, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del ángulo medio, expresar ese 15 grados como 30 entre 2, y así de inmediato buscarlo. O también puedo expresarlo como 45 menos 30, o sea, para utilizar las fórmulas de la diferencia de dos ángulos y así sucesivamente. También hay ecuaciones trigonométricas un poco más complejas en las que se aplican el argumento como una suma de ángulos o una diferencia de ángulos y ahí entonces aplicamos estas fórmulas o estas identidades de suma y diferencia de ángulos. Espero este video te haya servido. Muchas gracias y hasta la próxima.